profesor Ruiz, el experto, ha trabajado bastante en el tema de educación, el modelo de educación y especialmente en el ámbito chileno, ¿cierto? Pero no solamente viendo el tema de cómo se articulan los modelos educacionales, sino también viendo sus antecedentes filosóficos, cómo se han ido armando este tramados conceptuales que de alguna manera sustentan los modelos de educación vigentes. Y para entrar en detalle nos interesa mucho conversar con usted acerca del modelo vigente en Chile, que es un modelo de educación determinado, que tiene tales fundamentos, que tiene un momento de entrada dentro de la escena histórica chilena y que de alguna manera es posible que lo podamos proyectar también en otros lugares de Latinoamérica. O sea, hay un modelo que tiene raíces neoliberales y que nos interesaría saber bien cuáles son sus fundamentos, qué conceptos están detrás de este modelo y cómo se instancia en Chile. Perfecto. Ya, bueno, es una pregunta difícil y compleja, pero bueno, hay algunos puntos que se pueden responder, digamos. En primer lugar, por ejemplo, tú preguntabas cuándo se inicia este modelo, esta concepción de la educación que en gran medida está vigente hoy día todavía y que probablemente va a continuar desde luego por el próximo periodo presidencial. Bueno, yo te diría que en su vigencia más plena ya, este modelo comienza a ser implementado en Chile a partir del año 80, yo diría, ¿no? A partir del 79, 80, y ahí hay algo que es muy importante en términos de marcar este inicio y que es una directiva presidencial sobre educación de Pinochet, y que de alguna manera está reforzada también por las ideas, digamos, del que asume como ministro de Educación en ese momento y que es Gonzalo Vial, el historiador Gonzalo Vial. Bueno, antes de Gonzalo Vial ya en la educación, o vinculado con Gonzalo Vial, en la educación sobre todo secundaria y primaria, había sido ministro otra persona ligada a este mismo mundo de ideas, que es Alfredo Prieto. O sea, yo diría que los 80 más o menos, digamos, y coincidiendo con los ministerios de Alfredo Prieto y de Gonzalo Vial, se inicia, digamos, como la consolidación plena de una forma de pensar la educación en Chile que tiene que ver con el neoliberalismo. Y esto es nuevo, claro, en Chile, ¿no? Es nuevo en Chile porque significa, en gran medida, digamos, un intento de marginalizar el papel de un actor que había sido fundamental en la educación chilena desde que Chile es independiente, ¿no? Y que es el Estado. El Estado había sido uno de los actores fundamentales de la educación chilena desde los inicios de la independencia y sobre todo incluso, ¿no?, en la Constitución más conservadora de 1833, la educación es definida como algo que es una función preferente del Estado, ¿no? O sea, republicanos, liberales, conservadores en Chile en el siglo XIX y también luego radicales, demócratas cristianos en el siglo XX, y comunistas y socialistas, por supuesto, habían coincidido en este papel central del Estado en la educación. Esto es algo que tiene que ver un poco con una idea probablemente republicana, ¿no?, de que una de las funciones fundamentales de la educación precisamente es formar ciudadanos, ¿no? Formar ciudadanos de la República, por así decirlo. Formarlos en la medida de lo posible de acuerdo a un cierto principio de igualdad republicana también, ¿no? Por eso la educación pública es tan predominante en Chile hasta los años 80, uno podría decir, ¿no? Y eso incluso tiene casi, digamos, modalidades visuales de hacerse presente.
Y por ejemplo, en los últimos años, desde la reforma de Frey, y no sé si a lo mejor un poco antes todavía, por ejemplo, esa aspiración a la igualdad en la escuela se muestra, por ejemplo, en que los estudiantes tienen que vestir uniforme. O sea, todos los estudiantes son iguales. Hombres con sus uniformes, mujeres con sus uniformes, de distintas clases sociales, todos son estudiantes, ¿no? Y la escuela tiene un poco esa función. Bueno, eso es lo que es cambiado de una manera radical, un poco, uno podría decir, revolucionaria o contrarrevolucionaria por la dictadura militar. Y eso se consolida a partir de fines de los 70 y de los 80. Bueno, para dar un ejemplo de lo que pasa con esa directiva, uno de los puntos que subraya, por ejemplo, Pinochet, es que él no se aparta por completo de esta idea de que el Estado tenga un papel. Pero la idea de él es que el Estado tiene que tener un papel en la educación en Chile solo hasta el nivel primario. La educación primaria es obligatoria y el Estado tiene un compromiso con hacer que la educación primaria, digamos, sea algo que se imparte a todos los niños chilenos, ¿no? Pero la educación secundaria la considera expresamente la directiva, y con mayor razón la universitaria, como privilegio. Y que, como arrojan fuertes réditos en términos económicos, tienen que ser remunerados por las familias y por los propios estudiantes. Y ahí en ese punto vemos un enlace con ciertas teorías anteriores también, que vienen del mundo neoliberal en términos de ver la educación como una generación de capital, como capital humano. Y de alguna manera eso está dando vuelta dentro de esta reflexión, dentro de estos equipos económicos que están viendo la educación desde otra perspectiva. Sí, mira, es interesante la pregunta, pero es compleja, porque en verdad la idea de capital humano es originalmente debida, digamos, a los trabajos de Theodor Schultz. Y Theodor Schultz, que es premio Nobel de Economía, es un profesor de la Escuela de Chicago, a partir de cierto momento. Pero él escribe, por ejemplo, en los años 50, un libro muy importante en los Estados Unidos, que es un libro que se llama El valor económico de la educación. Y ahí es donde propone, digamos, las bases de esta teoría del capital humano. Pero las teorías del capital humano fueron utilizadas también por reformas anteriores en Chile y que no tenían esta orientación antiestatista. Por ejemplo, por la reforma de Frey, ¿no? De alguna manera se produjo una confluencia ahí entre las teorías desarrollistas de la educación y esta idea de capital humano, que incluso en el propio libro, ¿no?, que es de los años 50, como te digo, Schultz la ve ligada más bien a un proyecto, digamos, hoy día diríamos, que se puede conectar con una búsqueda de empoderamiento de sectores que incluso pueden ser sectores populares, porque a través de la educación se les agrega capital y por lo tanto la posibilidad de que exijan remuneraciones mayores. Las teorías del capital humano y sobre todo las visiones económicas de la educación, tal como van a ser aplicadas después en Chile, el Chile de la dictadura, me parece a mí que es una evolución un poco posterior de esas teorías del capital humano. Otro de los grandes propulsores de esta idea es Gary Becker, pero Gary Becker tiene un libro que se llama, no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como Human Capital in Education o algo así, un poco después del de Schultz. Y tampoco uno podría extraer una visión política restrictiva, por así decirlo, de Gary Becker, que es uno de los más duros de estos neoliberales posteriores. Entonces a mí me da la impresión de que esto comienza a forjarse en los años 50, pero que en realidad no asume, digamos, su carácter más vinculado a lo que hoy día llamamos neoliberalismo, sino un poquito después, tal vez en los años 60 o 70, pero eso hay que estudiar eso. Claro, y el rol que juega Friedman en estas teorías, bueno,
puede ser un poco más Claro. central. Sí, Friedman juega, claro, un papel bien central con 2 o 3 ensayos que él incluye en sus libros, en Capitalismo y Libertad o en La Libertad de Escoger, que escribe con su mujer, con Rose Friedman. Y ahí, claro, ahí él propone, bueno, pero ahí él propone un poco, en primer lugar, la idea de que, claro, ahí él propone la idea, una idea muy importante, es que el Estado se retire de este compromiso tan central con la educación. Y eso es nuevo, porque ni Gary Becker antes, ni Theodor Schulz lo habían propuesto tan claramente. Pero en Friedman sí está. Y esos artículos son un poco posteriores, pero no mucho, también de los años 50 y comienzos de los 60. Ahora, claro, ahí entonces Friedman sí tiene digamos, lanza la propuesta de que la educación, digamos, no puede ser un compromiso central del Estado. Pero incluso ahí, incluso en ese momento, Friedman, en sus ensayos sobre ese tema, digamos, Friedman no es que o sea, digamos, lo que sobre todo le hace problema en la educación estatal es la administración que se hace por el Estado de las escuelas, ¿no? Y entonces él propone este plan famoso de los vouchers, ¿no? En donde no es que el Estado disminuya aunque también lo disminuye, pero no muy radicalmente, el gasto en educación. Pero el gasto que hace el Estado en educación ahora va a la demanda, no subvenciona la oferta, no va a los liceos y a las universidades, etcétera, y a las escuelas, va a los alumnos y a sus padres, a la familia, ¿no? Entonces, la plata sigue siendo del Estado, ¿no? En Friedman, pero entonces, pero se le entrega ese financiamiento estatal de la educación a las familias y a los padres para que ellos elijan los establecimientos en donde quieren que se eduquen sus hijos. Y al mismo tiempo Friedman establece que, naturalmente, que el Estado tampoco puede tener el monopolio de la oferta, sino que la oferta tiene que abrirse también a privados. Pero los fondos siguen siendo del Estado, por lo menos a nivel de la educación primaria y de parte de la y también en parte de la secundaria. O sea, en eso Friedman tampoco, digamos, deja de reconocer que el aporte del Estado es muy central, pero claro, a través de esta apertura a los padres y a los estudiantes y a la posibilidad de elegir por ello y a la posibilidad de fundar colegios por privados, etc., ya está, claro, comenzando el desmantelamiento, ¿no?, del proyecto estatal. Hay una imagen que me resuena en términos de educación, es esta idea de que los padres deberían estar aportando o financiando, pensando sobre todo en las universidades y en Chile, sí. En relación a un tipo de modelo que lo que pretende de alguna manera es como movilizar una productividad por parte de convertir en un agente económico a aquellas familias para que estén constantemente teniendo que financiar un proyecto educativo. O sea, la idea también es que el Estado no financie o no esté detrás no esté detrás del financiamiento total de la educación, porque eso de alguna manera haría un pueblo no productivo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esa imagen y de dónde arranca igual? También está eso. Ahora, mientras tú me preguntabas eso, yo pensaba que la historia de estas ideas educacionales, aunque lo de Friedman es, por ejemplo, el libro Capitalismo y Libertad, que se editó en español por la editorial del Opus Dei en España el año 68, creo, y lo otro después en otra editorial, el libro Libertad de Escoger, como que estas ideas llegan y de alguna manera también tienen un cierto punto de encuentro con las teorías, es muy extraño esto, con las teorías reproduccionistas de la escuela, ¿no? Y eso es un logro, digamos, un
un resultado de la teorización de sociólogos, de filósofos socialistas y más bien marxistas, ¿no? Bourdieu, Althusser, etc. Porque ¿qué es lo que muestran esas teorías? Esas teorías muestran que la escuela estatal, por ejemplo, fundamental, lo que hace es sobre todo posibilitar la reproducción de la división de clases sociales. Entonces, bueno, eso oportunistamente estos autores neoliberales también lo toman, ¿no? Porque muestran, mire, ¿a dónde nos lleva el Estado? El Estado nos lleva a instalar la desigualdad en la sociedad, ¿no? O sea, la acción del Estado tampoco tiene un valor demasiado sustantivo porque no produce la igualdad que promete, sino que más bien, como aparece ahí en estos otros estudios, lo que produce es desigualdad, o lo que reproduce es la desigualdad de clase. Entonces, el Estado, asume todo, digamos, el centro de todas las críticas, ¿no? De las críticas de la izquierda, de las críticas de estos neoliberales, en fin. Pero, yendo ahora a lo de tu pregunta, claro, hay la idea, y eso sí es también un producto, yo creo, de la investigación desde los 60 en adelante. Hay la idea de que, bueno, de que la educación, de que una manera de pensar la educación que es muy central, es pensarla entonces en términos de la economía, ¿no? Eso en general. Ahora, las teorías del capital humano, por ejemplo, lo que habían mostrado, y por eso que no son, digamos, por lo menos en los 50, no pueden vincularse directamente a un modelo antiestatista, neoliberal. Lo que habían mostrado es que el gasto en educación no es consumo, sino que es inversión. Inversión en capital humano. O sea, y por eso entonces que el Estado no está radicalmente deslegitimado, ¿no? Porque el gasto estatal es gasto en educación, es gasto como inversión. Es una inversión. ¿No? No es un consumo, no es un derroche, no es que el Estado dé la posibilidad sino que lo que está haciendo es posibilitar una formación más adecuada de la clase, digamos, de los trabajadores y de todo el mundo. Está produciendo, o sea, haciendo posible que la gente tenga más capital en su propia persona. Entonces, bueno, estas son estas teorías, pero lo que queda entonces es esta idea de pensar globalmente, digamos, la educación en términos económicos. Y esto es complicado porque, y eso lo han resaltado varios filósofos como Hilary Putnam, por ejemplo, Amartya Sen. La economía es una ciencia social, pero que se mueve un poco en un doble plano. Es una ciencia social, explicativa, pero también es muy fuerte en la economía aspectos que no son claros, pero que son digamos, que no son explícitamente así, pero que son, pero de todas maneras, normativos. Y ahí un concepto muy importante es el concepto de racionalidad. El concepto de racionalidad económica es muy importante, porque de alguna manera lo que se encuentre, por así decirlo, a lo que se concluya que es irracional, ¿no? Como comportamiento, es claramente un comportamiento social que está desaconsejado. Entonces ahí hay algo normativo, ¿no? No es solamente la economía política, no es pura descripción, es también de alguna manera a través de toda una serie de conceptos: eficiencia, rentabilidad, racionalidad. Es una ciencia cargada normativamente, pero con una forma de discurso normativo que no se asume a sí mismo y que por lo tanto no tiene necesidad de justificarse, ¿no? Aparentemente. Y cuando se trata de justificar esa normatividad, entonces ahí la economía se refugia en el hecho de que es una ciencia social no normativa, ¿no? Entonces hay un juego ahí, y eso es muy importante, porque de ahí entonces surge una serie de recomendaciones desde la economía política. Y eso tiene que ver con tu pregunta, porque
la constatación de muchos economistas, por ejemplo, en el caso chileno también, es que la educación es percibida como algo que tiene una utilidad alta en términos económicos, para los individuos y para las familias de alguna manera también, ¿no? Esa utilidad normalmente es una utilidad de tipo individual, ¿no? Y hay trabajos de los economistas que van mostrando también, como te decía antes, que hay una alta, por ejemplo, rentabilidad social de la instrucción primaria, menos de la secundaria, y en el caso de la instrucción de la educación superior, los retornos en términos de beneficios personales, ¿no?, de las personas que tienen estos cursos universitarios es muy superior a su rentabilidad social, ¿no? Ahora, si tú dices eso, ¿no?, o sea, la mayor rentabilidad social es la educación primaria, ¿no? La rentabilidad social va disminuyendo en la secundaria y sobre todo en la superior, donde crece superada por la rentabilidad individual o personal. De alguna manera está sugiriendo que la educación estatal debe financiar solo la instrucción primaria, ¿no? O sea, es una cuestión entre explicativa y normativa, ¿no? Correcto. Entonces, ese es uno de los puntos que están detrás, digamos, de esta... Bueno, pero hay otros puntos como más profundos, ¿no?, que justifican, yo creo. Y eso tiene que ver fundamentalmente, digamos, con el hecho de que, bueno, la educación es algo que indicadores, digamos, de racionalidad económica están diciendo que son inversiones que las familias deben hacer. Además, ahí sí la teoría del capital humano entra, ¿no? O sea, son inversiones importantes, son inversiones que van a redundar en mejoras de salario, como se puede ver en Chile también, ¿no? La diferencia de los salarios, claro, movilidad social, y las diferencias de salarios entre los graduados universitarios y los que no son muy considerables, ¿no? Entonces, hay un interés económico en la educación. Y entonces, las familias y los individuos, digamos, deben, y ahí está la parte normativa de la economía, tendrían o debieran actuar racionalmente de acuerdo a ella, y entonces invertir ellas en eso. Si el Estado invierte en educación, ¿qué es lo que está haciendo?, dicen los economistas. Lo que está haciendo entonces es favorecer que en la relación entre pereza y esfuerzo, entre ocio y trabajo, la gente tenga más ocio y más pereza, y menos trabajo y menos esfuerzo. Porque se sabe que la educación proporciona una tremenda utilidad y tremendos retornos individuales. Entonces, si el Estado, al final de cuentas, le facilita la carga a la familia, lo que está haciendo es, en el fondo, incentivar en la sociedad menos esfuerzo y más ocio. O sea, por eso que el Estado no debe intervenir en la educación. Claro, y ahí, y siendo la educación un campo transversal en la población, de alguna manera la economía, o economizar o establecer este parámetro economicista de la educación, genera todo un movimiento de Sí. productividad en el conjunto. Exacto, Eso es, claro. pasar a formar parte de esta nueva dinámica neoliberal de la sociedad. O sea, Claro. un modelo de educación como el que está señalando, de alguna manera permite y sustenta un sistema productivista, Claro, de carácter exactamente, neoliberal. lo promueve, lo exige hasta cierto punto, porque como Pinochet dice ya el 81 o algo así, bueno, no más gasto estatal en educación superior. Ahora vamos a incentivar fundamentalmente, y eso tiene que ver con las leyes que promueven la fundación de universidades privadas, etcétera, ¿no? Y además se termina la educación universitaria gratuita. Correcto. O sea, el Estado sigue teniendo universidades, pero pagadas. Claro. Lo que significa que en el fondo esas universidades estatales son universidades estatales en la fachada, porque el gran porcentaje de financiamiento no viene del Estado, sino que viene de la familia. Y mete a la familia en una lógica de... Claro. Porque por lo menos acá en Chile es muy cara la educación superior.
es muy cara. Claro, eso es una paradoja, digamos. O sea, la educación superior, por ejemplo, es 2 veces o más cara en proporción a los ingresos que la educación norteamericana. O sea, la educación en Norteamérica, salvo tal vez algunas universidades del Ivy League, de Harvard, de Yale, a lo mejor por ahí, pero la educación, pero la Universidad de Los Ángeles, Berkeley, etcétera, todas esas son relativamente 2 o 3 veces más baratas para las familias americanas que la educación superior en Chile. El gasto estatal en la educación superior es mayor porcentualmente en Estados Unidos que en Chile. O sea, la educación acá es 2 o 3 veces más cara y tiene mucho menos gasto estatal que Estados Unidos, incluso. Entonces, claro, el énfasis es que es ese, el que tiene que gastar en educación es el individuo y la familia, no. Claro, hay un paso entonces que se da de esta visión como republicana Sí. de comienzos de la independencia en los países latinoamericanos. Me imagino que será homologable de la necesidad de que el Estado se encargue de la educación de esta ciudadanía, del conjunto, de Sí. este pueblo que tiene que de alguna manera Sí. hacerse cargo de sus leyes, de alguna manera reconocer cuáles serían, convertirlo en un sujeto político que esté en condiciones de posicionarse dentro de este modelo que se está instalando. Sin embargo, entonces vemos que al final del siglo XX entramos a esta otra lógica donde esta educación está vista desde un paradigma economicista, Claro. y donde ya entonces hay una fragmentación y es el individuo y la familia la que tiene la responsabilidad sobre... Claro, exacto. Pensando que hay una responsabilidad en términos de racionalidad económica. Sí, O sea, sí, esa exacto. es la articulación. Claro. Un paso de lo político a una dinámica ligada a lo económico. Ligada a lo económico, exactamente. Claro, una educación pensada un poco desde, podríamos decir, como desde un cálculo utilitario. Claro. O sea, el Estado interviene, por así decirlo, allí donde la rentabilidad social supera la rentabilidad individual, pero el Estado deja de intervenir donde la rentabilidad individual es muy alta y entonces la rentabilidad social puede desviarse hacia otros campos. Por ejemplo, puede decirse, suponte tú, que lo que tenemos que gastar más a lo mejor no es tanto en educación, sino en salud o en otras, o tenemos que fomentar el desarrollo empresarial, en fin, ahí el Estado podrá decidir. Bueno, eso es también un poco engañoso porque, por ejemplo, en el caso chileno, porque en el caso chileno también el producto de esta ideología neoliberal en términos de resultados concretos es que el Estado chileno es uno de los más pequeños del mundo en proporción. Entonces tampoco hay, digamos, grandes cantidades de dinero disponibles en el Estado para gastar en otros ítems. En verdad es más bien la lógica, es más bien retirarse de la educación y también retirarse de la salud, etcétera. Claro. O sea, eso se esgrima a veces como un argumento un poco retórico, falaz, ¿no? Porque al mismo tiempo que el Estado se retira de la educación, en realidad se retira de la salud. No se retira de las Fuerzas Armadas, claro. Una pregunta que tiene que ver... El gasto en Fuerzas Armadas siempre ha sido en Chile muy superior al gasto educacional. Y ahora mucho más todavía. Y hay una parte del presupuesto, que hay un proyecto de la presidenta Bachelet, no sé si se va a aprobar, de por fin terminar con que una parte sustantiva de las ganancias del cobre van a financiar a las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces ahí hay una elección por parte del Estado, ¿no? No a la educación, sí a las Fuerzas Armadas. Claro. Y a la policía. Claro, eso es interesante. Y ahí nos llevaría a otro lado, pero volviendo un poco, porque también, claro, tiene relación con eso, porque en el momento en que se instala este modelo neoliberal en Chile y especialmente en el área de la educación, estamos viviendo en dictadura. Sí. Es la dictadura y es de alguna manera el debilitamiento de los actores políticos de las distintas áreas, especialmente el área de la educación, sindicatos, los profesores, los gremios, son aplacados y no son capaces de oponerse a la activación de políticas tan radicales como las que se instalan en Chile. A diferencia de otros países donde sí efectivamente pudieron contrarrestar, digamos, esta fuerza de las dictaduras,
y mantener cierta lógica estatal dentro de, o esta lógica política que estaría tras su proyecto educativo. Claro, sí, pasó el caso de Brasil y además sobre todo el caso de Argentina, claro, donde en realidad efectivamente el movimiento social, digamos, vinculado al populismo, al peronismo, hace que las transformaciones en la dictadura sean de mucho menor significación que las transformaciones en Chile, lo que no significa que esas dictaduras no hayan sido violentísimamente represivas, y al revés, tal vez incluso más que la chilena. 30.000 o más desaparecidos en Argentina, en Chile 3.000. Claro, son poblaciones diferentes, pero de todas maneras. Pero en las transformaciones sociales de la dictadura argentina, represiva y violentísima, no son tan potentes, tan fuertes, tan radicales, tan revolucionarias, contrarrevolucionarias, diría, como las que impone la dictadura en Chile. Entonces, para cerrar esta entrevista, me gustaría que pudiéramos resumir resumir este recorrido de alguna manera que puede parecer un poco como es tanta historia que está involucrada en tantos procesos también. Sí. Resumirlo en algunas líneas fundamentales que pudieran ser trabajadas desde un ámbito ya más académico para un estudio más profundo de lo que se está señalando acá en esta entrevista. ¿Qué punto usted, en qué conceptualizaría, en qué puntos pondría los acentos para un estudio para profundizar más en esta Bueno, lectura pensando un poco en el curso, bueno, yo tendría que decir, desgraciadamente esto se basa, digamos, en una investigación que voy a publicar ahora como libro, y un libro que se llama precisamente De la República al Mercado. Va a salir en un mes y medio más en LOM, ¿no? Pero no la van a tener accesible todavía. Entonces, eso sería, claro, algo que yo les podría indicar como material de trabajo para los que se interesen posteriormente. Ahora, en este momento, yo pensaría que, pensando un poco en el curso, en el seminario, en el módulo del seminario, yo tal vez subrayaría aquí 2 o 3 temas. El primero es que, claro, a lo que apunté un poco en las clases, en el campo educacional y por las preguntas tuyas también, es algo así como poner de manifiesto como, ¿cómo podría decirse? Como la antropología política o la antropología filosófica que está detrás, ¿no?, de estos cambios, ¿no? Utilizando un poco las imágenes o los conceptos que propone, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no?, uno de sus últimos cursos, El nacimiento de la biopolítica, ¿no? Estaríamos aquí también viendo un cambio de paradigma, por así decirlo, en la educación histórico, ontológico, ¿no?, desde este homo o de este ciudadano de la República, por así decirlo, a un paradigma antropológico centrado en el homo economicus, ¿no? O sea, en la racionalidad del homo economicus, y eso es lo que digamos, es como hay que pensar la educación, y esa es la antropología y la filosofía y la antropología filosófica que está detrás de los modelos educacionales estos. Ahora, ahí un segundo punto sería que este tipo de análisis de alguna manera son no muy tradicionales, porque muy frecuentemente el análisis de la educación se ha centrado en los procesos internos a la educación, ¿no?, pero no en mirar la relación entre las instituciones educacionales y el exterior, ¿no?, el ambiente, por así decirlo, de políticas, de sistemas económicos en el que se desarrollan los intercambios que tienen lugar al interior de la escuela. Lo que yo propongo entonces es una mirada que saque esa mirada puramente del interior hasta mirar también las relaciones con el ambiente externo de la escuela que condiciona
su trabajo y su funcionalidad, por así decirlo. Y eso me lleva entonces a un tercer punto en relación con el curso, que también tiene que ver con esta contraposición entre una mirada desde lo puramente interno a una mirada que también incorpore lo externo. Es que muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de educación democrática, se tiene en vista también las interacciones al interior de la escuela, solamente, ¿no? Por ejemplo, se piensa que una educación democrática es una educación que no es autoritaria. Entonces, donde la relación entre entre profesor-alumno, por ejemplo, es una relación más horizontal que vertical, etc., ¿no? Pero de nuevo a mí me parece que ahí hay un sesgo, ¿no? Porque no todo lo democrático que puede ser un sistema educacional se juega naturalmente al interior de la escuela. Gran parte de lo democrático o no democrático que es un sistema educacional tiene que ver con el exterior, tiene que ver, por ejemplo, con quién se educa, ¿no? Qué sectores sociales se educan, hasta dónde llegan los niños educados de tal y cual sector social, etcétera, ¿no? Y eso no, digamos, o sea, un sistema educacional que esté dirigido, supongamos en Chile, 15 millones de habitantes, a 500.000 personas, puede ser, desde el punto de vista de las interacciones al interior del sistema, sumamente participativo, democrático, que digamos que satisfaga ampliamente las necesidades emocionales, ¿no? de un 0,5% de la población, y eso no es democrático, ¿no? Entonces, la democracia no tiene que ver solamente con las cuestiones al interior de la escuela, sino que tienen que ver también sustantivamente con, digamos, con esta idea de que, por ejemplo, quienes entran a la escuela y quienes entran a la escuela secundaria y después quienes entran a la universidad. En Chile, por ejemplo, hemos tenido un gran avance, ¿no? O sea, eso es interesante también. Por ejemplo, en los últimos años, en términos, el caso de la educación superior, suponte tú, hemos pasado en pocos años, ¿no? En los últimos 20 años aparentemente, ¿no? Del 7% de la clase de edad entre 18 y 25 años en la educación superior a cerca del 40%. Un tremendo avance, pero todavía queda un 60% de jóvenes fuera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la gente? Bueno, la gente llega, o sea, solo el 40% de los jóvenes chilenos llegan a la educación superior, y eso no es democrático, ¿no? Por muy participativas que sean las universidades o los institutos de educación técnica, donde ese 40% se forma. En nuestra época era una época, por ejemplo, yo estudié en los años 60, una época de proliferación democrática. Yo me acuerdo el discurso inaugural, yo entré a la escuela de Derecho después de entrar a Filosofía, y el discurso inaugural del primer año de Derecho lo hizo Radomiro Tomic, y claro, nos fustigó muy duramente por ser una élite, etcétera, etcétera. Pero nosotros teníamos la conciencia de ser gente muy progresista, pero éramos el 1% de los jóvenes de 18 a 25 años en Chile estaban en ese momento en la universidad. Entonces, bueno, ese sistema es un sistema atrozmente no democrático, ¿no? Y a pesar de que teníamos a Radomiro Tomic, etcétera, y lo pasábamos muy bien, hablando con líderes muy democráticos, ¿no? Y que además nos hacían ver que nosotros éramos unos privilegiados, ¿no? Que no éramos ninguna maravilla, etcétera, etcétera. Pero todo eso era para el 1%. Correcto. Ahí me queda dando vuelta, sí, entonces esta relación entre modelos educacionales y concepto de democracia. Sí. Queda como dando, claro, vuelta, sí, claro, esa relación necesaria que debería producirse. Exacto, y que no es solamente interna, sino que yo creo que tiene que tomar, claro, en cuenta cuestiones de acceso, de hasta dónde llega la gente en su recorrido educacional, etcétera. Claro. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues
Gracias a Muchas ustedes por su entrevista. por las preguntas y espero que les suscite también preguntas a los estudiantes. Eso es lo que esperamos, que los estudiantes también sean convocados por esta reflexión. Bueno, gracias. Hasta luego.